Bon dia, salam aleikum. Des d'Ona Mediterrània vos saluda Rafael Borràs i això és Veu Sarauí, el programa de l'Associació d'Amics del Poble Sarauí a les Illes Balears. Avui, 14 de febrer de 2023, fem el programa en directe, però recordeu, estimada audiència, que al llarg dels 15 dies vinents aquest Veu Sarauí tindrà diverses redifusions, aquí, a Ona Mediterrània. La situació meteorològica als campaments i territoris sarauís alliberats per les persistents i abundants pluges és crítica. Aquesta situació ha fet que ahir el secretari general i president de la República Sarauí, el senyor Brahim Ghali, anunciés la creació d'un comitè d'emergència per seguir la situació. Nosaltres, des d'aquí, des de Mallorca, hi estarem a l'aguait de com evoluciona aquesta possible empitjorament de la gent que, malauradament, viu en els campaments sarauís i en els territoris alliberats amb unes situacions precàries. Dit això, al programa d'avui parlarem bastant de traïcions, de molts canvis de camisetes, de traïcions, incoherència i canvis de posicions trufen la llarga lluita del poble sarauí per la seva independència. A més de les sessions habituals del Veu Sarauí, amb en Núria Perea i en Ramon Orfila, avui convencerem en Carmelo Ramírez, que és president de la Federació d'Institucions Solidàries amb el Sàhara Occidental i, per suposat, un veterà activista canari a favor de la llibertat del poble sarauí. Començam amb el resum de notícies que cada programa ens prepara i presenta Núria Perea. Notícies recopilades entre el 28 de gener i el 10 de febrer. Fons de les notícies ex-saharaui. Guerra al Sàhara. Augmenta la pressió per intensificar els atacs contra el Marroc. El lema de l'últim congrés del Front Polisari, intensificar la guerra fins a expulsar ocupant, reflecteix la impaciència dels saharauís per donar un nou impuls al conflicte que es prolonga des de fa 47 anys i des de fa 2 anys viu una guerra de baixa intensitat contra el Marroc. En paraules de Brahim Ghali, recentment reelegit per liderar el Front Polisario, hi ha una enorme pressió per intensificar els combats i tornar als mètodes de combat anteriors, entre el 1986 i el 1989, quan es van lliurar batalles que van donar excel·lents resultats en la recuperació d'armes i la captura de soldats. Han passat 30 anys des de l'acord de pau entre Rabat i el Front Polisario i les resolucions de les Nacions Unides que preveuen la ràpida organització del referèndum d'autodeterminació al Sàhara Occidental. Han passat 20 anys des del darrer intent seriós de les Nacions Unides per resoldre el conflicte a través del Pla Baker II que el Marroc va rebutjar. I han passat 15 anys des que Rabat va proposar el seu projecte per a l'autonomia sota sobirania marroquina, cosa que és inacceptable per al Front Polisario. I amb tot això, el Front Polisario s'ha convertit en un estat a l'exili, mentre que el Marroc es troba en una posició còmoda, ocupant les terres dels saharauís, exportant els seus recursos naturals, explotant les reserves de fosfats i convidant empreses a instal·lar-se al Sàhara Occidental. I en aquesta situació, el Marroc decideix intensificar els atacs aeris. En les darreres hores, l'aviació marroquina ha realitzat com a mínim 2 atacs aeris amb drons contra objectius de civils i convois comercials que feien la ruta internacional entre Tinduf, a Algèria, i Zuerat, a Mauritània. En aquests atacs han mort 8 persones i hi ha hagut 2 ferits. No obstant això, cap part oficial ha reconegut els atacs. I en plena guerra del Sàhara Occidental, s'ha conegut que Espanya ha venut armes al Marroc.
Durant el primer semestre del 2022, el govern d'Espanya va aprovar 4 llicències per a l'exportació de material de defensa i doble ús, que és la denominació tècnica de l'armament, al Marroc, per un valor total de 30 milions d'euros. Tot l'estoc es va destinar a les Forces Armades marroquines i cal recordar que l'exportació d'armament per part d'Espanya està regulada per una sèrie de criteris tècnics, entre els quals hi ha l'aplicació del material en escenaris reconeguts per la legalitat internacional i en àmbits específics on no es vulnerin els drets humans, 2 paràmetres que el Marroc viola contínuament amb el suport dels socialistes espanyols. I els territoris ocupats. El Front Polisario es preocupa perquè Sánchez reconegui l'ocupació marroquina del Sàhara Occidental. El delegat del Front Polisario a Espanya ha reconegut la seva preocupació per possibles negociacions relatives als espais aeris i marítims, mentre que en l'àmbit cultural ha afirmat que la hipotètica obertura d'una seu de l'Institut Cervantes a Layún seria denunciable perquè legitimaria una ocupació il·legal. El delegat també adverteix que no hi haurà cap indici d'estabilitat, pau i seguretat al nord d'Àfrica si no es resol la descolonització del Sàhara Occidental. Aràbia assenyala que Espanya hauria d'abanderar el suport a Staffan de Mistura en la seva tasca com a enviat especial del secretari general de Nacions Unides i assumir la centralitat que correspon a la descolonització del territori. La RAS considera que el Marroc és conscient que la comunitat internacional no reconeixerà la sobirania sobre el Sàhara Occidental. Després de 30 anys d'absència, el Marroc va ingressar a la Unió Africana l'any 2017, amb el clar objectiu d'expulsar la RAS d'aquesta organització continental. Però 5 anys després de la seva incorporació, Rabat ha fracassat en tots els repetits intents d'aïllar la RAS. Ibrahim Gali rep el president del Parlament panafricà. Les converses es van centrar en el desenvolupament de la qüestió sahrauí tant a nivell regional com internacional. Les dues parts van discutir també sobre les posicions africanes cap a la qüestió sahrauí. I per acabar, en clau internacional, el Parlament Europeu suspèn missions al Marroc per la trama de corrupció i suborns a eurodiputats. El Parlament Europeu ha suspès tots els viatges previstos de les delegacions i missions parlamentàries al Marroc durant el primer semestre d'aquest any 2023, arran de l'escàndol de corrupció a l'Eurocambra que implica el règim del Marroc. El Marroc està molt implicat en l'escàndol de corrupció que esquitxa la institució per influir en les decisions de l'hemicicle europeu. Cal recordar que recentment el Parlament Europeu ha aprovat una resolució contra el Marroc per la vulneració dels drets humans, a la que el PSOE de Sánchez ha votat en contra. I Espanya i el Marroc celebren la primera reunió d'alt nivell després de 8 anys. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i 12 membres del seu gabinet s'han reunit durant 2 dies amb els seus homòlegs a Rabat per signar fins a 20 acords comercials destinats a impulsar el comerç i les inversions entre les dues nacions. Cal ressaltar l'absència del rei Mohammed VI en aquesta cimera hispano-marroquina, que era de vacances al Gabon. En les seves intervencions, el president del govern no es va referir en cap moment al Sàhara Occidental. I, en canvi, el primer ministre marroquí li ha plantejat que Espanya ajudi al Marroc a combatre el Front Polisario. Cal recordar també que el Marroc és el soci comercial més gran d'Espanya, amb un comerç entre els dos països per valor de 7.000 milions d'euros el 2022. I Espanya confia en Marroc per controlar la migració de marroquins i subsaharians que cerquen creuar la frontera sud de la Unió Europea. Per la seva banda, la secretària internacional de Podemos ha reiterat el seu suport a la necessitat i obligació de facilitar un procés de lliure autodeterminació del Sàhara i evitar tota acció unilateral no consensuada amb el poble sahrauí, ja que els interessos del Marroc i de Sánchez no poden estar per sobre d'aquesta lluita justa. Gràcies, Núria.
مترعرعت في الدنيا وانا لاجي من يوم ترعرعت في الدنيا وانا لاجي. Això és Veu Sarauí, el programa de l'Associació d'Amics del Poble Sarauí a les Illes Balears, ONM Mediterrània, i ja tenim al telèfon Carmelo Ramírez. Carmelo és membre del partit polític Nova Canàries, conseller de Cooperació Institucional del Cabildo de Gran Canària, president de la Federació d'Institucions Solidàries amb el Sàhara Occidental i, per suposat, un veterà activista a favor de la llibertat del poble sarauí. Bon dia. Buenos días, Carmelo. Hola, buenos días. Muchas gracias por atendernos. Nada, hombre, aquí estamos a la disposición y muchas gracias a ustedes por llamarme. Para empezar, ¿nos podrías explicar qué es y qué hace la Federación de Instituciones Solidarias con el Sáhara? Bueno, la Federación de Instituciones Solidarias es una aglutina a los municipios españoles solidarios con la causa saharaui, no solamente a los municipios, sino también a los consejos insulares, a los cabildos insulares, a las diputaciones, que tenemos algún tipo de compromiso con la causa del pueblo saharaui. Hace ya muchos años que se constituyó la federación y lo que pretende es ser un órgano de coordinación y de promoción de todas las actividades, no solamente de carácter humanitario, sino de carácter político, para que se respeten y se cumplan los legítimos derechos del pueblo saharaui. Y por cierto, Carmelo, ¿hay alguna institución de Mallorca o de Baleares en esta federación? Bueno, hay varios municipios. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es, vamos a convocar para después de las próximas elecciones locales y autonómicas que se van a celebrar en el mes de mayo. Sí. Desde la federación vamos a convocar una con las nuevas corporaciones, una reunión, una asamblea, para ya ir determinando la composición de la federación, teniendo en cuenta que hay municipios que pueden cambiar de grupo de gobierno y lo que nos interesa es cada 4 años tener actualizado, ¿no? Pero bueno, ahí el Consejo Insular de Mallorca, varios municipios de las islas, pues siempre han estado cooperando y colaborando con la federación. Vale, muy bien y muy buena iniciativa. A ver, tú eres miembro de Nueva Canàries y hasta donde sé, Nueva Canàries es una formación muy comprometida con la causa saharaui. Estoy en lo cierto y de estarlo, que creo que sí que lo estoy, ¿no? ¿Por qué este compromiso inquebrantable, no? Bueno, nosotros tenemos a nivel de Nueva Canàries, que es una opción política que se enmarca ideológicamente, ¿no?, dentro de lo que es la izquierda nacionalista, la izquierda canarista, en Canarias, de ámbito canario, aunque lógicamente hemos tenido representación en el Senado, en el Congreso de los Diputados. Nosotros, uno de los principios ideológicos que conforman esta organización es la solidaridad internacional. Por eso, en nuestros programas de gobierno, en nuestros programas electorales y en nuestro, digamos, en los fondos constitutivos, en los principios constitutivos del partido, la solidaridad internacional es una cuestión de prioridad. ¿Por qué? Porque entendemos que desde la izquierda esto es un elemento que debe ser un distintivo fundamental
tiene que haber un compromiso con más del 80% de la humanidad que lo pasa muy mal, fruto de un sistema político, económico e institucional que a nivel global mantiene en la pobreza la inmensa mayoría de la humanidad. Por tanto, este tema lo tenemos muy claro, forma parte siempre a nivel institucional de nuestras pautas de actuación, y con el pueblo saharaui evidentemente muchísimo más por razones de cercanía, de conocimiento y de una vinculación histórica que tenemos con los saharauis. Clarísimo. En este sentido, debieron sentar mal las declaraciones del socialista canario Juan Fernández López Aguilar, ¿no?, cuando afirmó aquello de que hay que relacionarse con Marruecos desde el respeto mutuo, tragándose sapos si hace falta. Mucho sapo, ¿no? Sí, hombre, yo creo que ese tipo de declaraciones lo que refleja es la hipocresía, lo que refleja es, en este caso, la sumisión al gobierno de Marruecos en la política exterior española, y además una falta de respeto a la dignidad, en este caso no solo ya del pueblo saharaui, sino de los pueblos de España. Nosotros no tenemos que tragarnos ningún sapo en las relaciones ni con Marruecos ni con nadie. Hay que mantener buenas relaciones con todos los países del mundo, pero hay que tener en cuenta que Marruecos utiliza el chantaje, la corrupción, el soborno como arma política, como se ha puesto de manifiesto en el Parlamento de Europa, y que si el gobierno de España, en este caso Pedro Sánchez como presidente del gobierno de España, pues bajo la presión de Marruecos y seguramente de otros países, se tiene que reconocer de la noche a la mañana la autonomía marroquí en el Sáhara Occidental y, por tanto, la soberanía de Marruecos en este territorio que está sujeto a un proceso de descolonización. Eso es un atentado, en primer lugar, a los legítimos derechos que tiene el pueblo saharaui, en segundo lugar, a la legalidad internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas, que sigue contemplando el Sáhara Occidental como un proceso de descolonización, y por tanto se tiene que respetar el derecho a la autodeterminación para que sea la población saharaui, mediante referéndum, quien decida su futuro. Declaraciones como estas denigran la actividad política y nos llena de vergüenza a todos y a todas. Sí, lo denigran porque coincide también, es decir, con lo que se ha llamado ya Marroco Gate, ¿no?, ahí en el Parlamento Europeo, ¿no? Claro, si eso quiere decir que los sapos que se tienen que tragar es la aceptación del soborno, del chantaje con la migración que utiliza Marruecos en las relaciones con España, la vulneración de los derechos humanos en los territorios ocupados o la vulneración de la legalidad internacional en tanto en lo que se refiere al territorio del Sáhara Occidental. Hombre, yo creo que eso no refleja lo que tiene que ser el comportamiento de un representante público. Lo que tiene que mirar siempre es por la defensa de los derechos humanos, de la legalidad internacional, de los derechos de los pueblos, en el caso a que nos estamos refiriendo. Carmelo, estuviste en el recientemente celebrado 16 Congreso del Frente Polisario. ¿Cuál es tu análisis de este? Yo creo que no es exagerado calificarlo de histórico Congreso del Frente Polisario. Pues la verdad que coincido contigo. Es un congreso histórico.
se celebra después de 47 años de estar esperando el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas. Se celebra después de que el Frente Polisario, ahora en este año, en el mes de mayo, se va a cumplir el 50 aniversario de la creación del Frente Polisario, y eso quiere decir que el pueblo saharaui lleva todo este tiempo luchando por su independencia. Yo destacaría 2 o 3 cuestiones. Primero, la gran unidad que existió en ese congreso, donde participaron directamente más de 2.200 delegados y delegadas, además de muchísimas delegaciones extranjeras de todos los continentes. Por tanto, la primera cuestión es la unidad. Y la segunda cuestión es la determinación insobornable para seguir luchando por la independencia, y sea por la vía diplomática, por la vía pacífica o por la vía militar, como está en estos momentos en que hay una situación de guerra propiciada por la ruptura del alto el fuego por el ejército de Marruecos en noviembre del 20, ¿no? Del 19. Y en este sentido, pues yo creo que este Congreso ha salido muy fortalecido, lo que es la dirección que se ha renovado, ¿no?, del Frente Polisario, y el propio gobierno de la RAS en lograr el tema esencial del pueblo saharaui, el objetivo esencial, que es la independencia y poder ocupar el territorio que les pertenece, que es el Sàhara Occidental. Això és Veu Sarauí, el programa de l'Associació d'Amics del Poble Sarauí a les Illes Balears, que s'emet a Ona Mediterrània, i estem en conversa amb en Carmelo Ramírez, que és, entre altres coses, ¿no?, president de la Federación de Instituciones Solidarias en el Pueblo Sarauí. Seguimos con la entrevista o con la conversación. Carmelo, participaste en una reciente reunión de la Coordinadora Europea de Apoyo al Pueblo Saharaui, entre comillas, ¿no?, la Task Force. ¿Podrías explicar, por favor, a la audiencia de Veu Sarauí qué es eso de la Task Force y hasta donde puedas explicárnoslo, y qué se acordó en esta reunión de hace unos días? Bueno, la Task Force es la coordinadora en este caso, europea, yo diría que no solo europea, sino internacional, de apoyo a la causa saharaui. El movimiento solidario a nivel internacional se extiende prácticamente en todos los continentes y en muchos ámbitos, ¿no? En los ámbitos sociales, a través de las asociaciones, en los ámbitos de la opinión pública, en los ámbitos culturales, en las propias instituciones, los grupos parlamentarios, las ciudades solidarias. Y bueno, es un movimiento muy potente, muy fuerte, que se creó justo desde el mismo momento que España, en el año 1976, salió vergonzosamente del Sáhara Occidental, abandonando al pueblo saharaui. Y ahí lo que se trata es de coordinar las acciones, de hacer un seguimiento de los acuerdos en favor de la causa del pueblo saharaui, y se han determinado pues todo un conjunto de acciones de carácter político, de reforzamiento de la presión ante la ONU, ante el Parlamento de Europa, también de reforzar la cooperación humanitaria para garantizar los servicios esenciales en los campamentos de refugiados, como es la salud, la educación, la alimentación, el agua
los servicios públicos. Por otro lado, pues también la acción de denuncia de la violación, de la represión que hace el gobierno de Marruecos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, encarcelando, torturando, asesinando a la población saharaui, y luego también la denuncia, la presión, la interposición de acciones de carácter jurídico y político en relación al expolio de los recursos naturales que realiza el gobierno de Marruecos, como la pesca, los minerales, los fosfatos, los productos agrícolas, que de una manera ilegal, ocupando violentamente el territorio del Sáhara Occidental, viene realizando el gobierno marroquí. Pues mucho trabajo, ¿no? Sí, mucho trabajo y además, sobre todo, un trabajo también de coordinación, porque las realidades son muy variadas, ¿no? Son ámbitos institucionales, parlamentarios, ámbitos ayuntamientos, consejos insulares, cabildos, diputaciones, asociaciones de solidaridad, universidades, medios de comunicación. La verdad es que es un amplio trabajo, pero bueno, ahí venimos coordinando todo ello para que la causa del pueblo saharaui no se debilite, no se olvide, de manera especial en España, que tenemos una enorme responsabilidad con este pueblo al ser la antigua potencia colonial. Creo personalmente que pueden olvidarse de esta posibilidad, que en España nos olvidemos del pueblo saharaui, de sus legítimos derechos. Yo creo que el movimiento solidario es muy fuerte y muy persistente. Pero bueno, que este es otro tema. Vamos a ver, también me gustaría saber tu opinión, Carmelo, sobre la reunión de alto nivel Marruecos-España, que parece que fue un poco menos de alto nivel, ¿no? Porque el rey marroquí no estuvo, ¿no? Bueno, pero de la reunión o de la cumbre que se celebró en Rabat los días 1 y 2 de este mes de febrero. Me gustaría saber tu opinión sobre esta cumbre. Bueno, en relación con esto hay que enmarcarlo dentro de la estrategia que Marruecos tiene con España, cuyo objetivo número 1 es la presión al gobierno de España para el reconocimiento de la soberanía marroquí del Sáhara Occidental. Y ahí quien ha obtenido un triunfo muy importante ha sido el gobierno de Marruecos, porque lo único claro que ha salido de esa reunión, que aunque tenga muchos puntos, muchos acuerdos, pero son vaguedades, son generalidades, donde además Marruecos no se compromete en nada de lo que pueda perjudicar a España o lo que pueda afectar a España, ¿no? Lo único concreto, y lo ha dejado de manifiesto el primer ministro marroquí en toda la comparecencia, es el reconocimiento del gobierno de España de la soberanía marroquí en el Sáhara Occidental. Para ello llevan trabajando esta cumbre desde hace ya varios años, y en este sentido, pues han utilizado durante todo este tiempo lo habitual en el gobierno de Marruecos, en el MASEN, que en definitiva es quien manda en Marruecos y quien marca la política del régimen marroquí, utilizando la presión de la migración, utilizando la amenaza, utilizando el soborno y demás, ¿no? En todos los puntos no hay ningún compromiso cierto de Marruecos, por ejemplo, en cuanto al respeto de la soberanía de Ceuta y Melilla. No hay ningún compromiso en cuanto a su intención
de ampliar el mar territorial frente a Canarias. Canarias está a 100 kilómetros del Sáhara Occidental. Por tanto, si Marruecos, y en este sentido ya ha aprobado 2 leyes, pretende una ampliación de su mar territorial en más de 350 millas, bueno, pues entonces eso afecta a la soberanía, al Estado español, porque Canarias está a 100 kilómetros. Bueno, pues eso ni se mencionó, ni se habló tampoco, ¿no? Por tanto, no hay una declaración expresa por parte de Marruecos en relación con este sentido. Yo creo que esto ha sido un enorme fracaso para los intereses de España. Creo que el comportamiento del gobierno de España, que fue con el presidente del gobierno y 10 o 12 ministros españoles a esta cumbre, algo totalmente desproporcionado. Para lograr estas cuestiones, esto primero hay que prepararlo, y además llevan 7 u 8 años preparando esta reunión de alto nivel, y la verdad es que para los logros que se han alcanzado, pues yo creo que eso no tiene sentido, ¿no? Y después termina, además, con la no presencia premeditada del rey de Marruecos, lo cual constituye, desde el punto de vista político, ¿no?, una verdadera humillación, un desplante al presidente del gobierno de España y al propio gobierno representado allí, porque esto es inaceptable. Estas cosas hay, así como los acuerdos, los puntos, hay que amarrarlos, hay que negociarlos, hay que avanzarlos con mucha antelación. También hay que preparar todo lo relativo a la puesta en escena. La ausencia del rey representa la humillación y el fracaso de la política exterior española en relación a Marruecos. Decías que la declaración conjunta de esta cumbre, de esta reunión de alto nivel, ¿no?, que parece que es el nombre técnicamente, ¿no?, en la diplomacia, bueno, pues que la declaración son vaguedades y generalidades y tal, pero aunque sea solamente desde el punto de vista discursivo, por ejemplo, el punto 3 de esta declaración conjunta a mí me parece un poco fuerte, ¿no?, porque dice que España y Marruecos reiteran su compromiso con la protección y la garantía de los derechos humanos como base imprescindible para la convivencia democrática, el Estado de Derecho y la buena gobernanza, y acuerdan reforzar su cooperación en este ámbito y en este ámbito y tal, ¿no? Y siguen, ¿no? O sea que me parece muy fuerte, ¿no? Porque aquí los prisioneros injustamente presos saharauis en las prisiones son fantásticas, ¿no?, porque se les respetan los derechos humanos, ¿no? Sultana Jaya nunca tuvo ningún problema, ¿no?, sencillamente por ejercer sus derechos a la protesta y a la petición de libertad por su pueblo, en fin, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Las delegaciones de periodistas, de defensores de los derechos humanos pueden ir a los territorios saharauis ocupados por Marruecos con toda facilidad, etcétera, etcétera. Me parece que es un poco fuerte, insisto, aunque sea a nivel discursivo, Sí, esto representa lo que es el cinismo y la hipocresía que hablaba antes, ¿no? España no puede estar mirando para otro lado cuando se reúne con Marruecos para hablar de los derechos humanos. Marruecos viola todos y cada uno de los puntos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no solamente dentro de su territorio, donde mantiene encarcelados a periodistas que son críticos con el propio gobierno, y que luego Marruecos los encarcela, le fabrica pruebas falsas
juicios sin ningún tipo de garantía y están encarcelados. Marruecos utiliza además el espionaje, como se ha puesto de manifiesto, a través del programa Pegasus, y que ha sido ampliamente, incluso ha afectado a los teléfonos del presidente del gobierno de España, a varios ministros y a periodistas también, ¿no? Eso lo está haciendo Marruecos. Marruecos utiliza el soborno en el Marruecos Gay, en el Parlamento de Europa, comprando con dinero voluntades de europarlamentarios para defender sus intereses. Marruecos viola los derechos humanos en los territorios ocupados, encarcelando a los saharauis que pacíficamente reivindican que se cumplan las resoluciones de las Naciones Unidas, los condena a algunos de ellos a cadenas perpetuas, a 30 años de cárcel, a 20 años de cárcel, es decir, una represión durísima en juicios que eran una farsa. Yo estuve presente en uno de estos juicios a los presos que están encarcelados ahora, los saharauis, que fueron acusados de ser los organizadores del campamento del Hedei Mishik en el 2010, sí. Y bueno, aquello no era, allí no se respetó el elemental principio de legalidad, de defensa, los derechos que tienen todos los acusados, ¿no? Marruecos no respeta los derechos económicos de la población saharaui cuando expolia con la aquiescencia del gobierno de España y de la propia Unión Europea los recursos económicos, la pesca, los fosfatos, los minerales de la población del territorio del Sáhara Occidental. Marruecos no respeta la legalidad internacional cuando se niega a cumplir, a acatar las resoluciones de las Naciones Unidas. Entonces, el que en el punto 3 haya este tipo de digamos, en su redacción, de compromiso con la protección y la garantía de los derechos humanos, bueno, eso no se lo cree nadie. Marruecos utiliza la migración lanzando miles de migrantes, algunos de ellos niños, muertos en la propia valla que separa Ceuta y Melilla del territorio marroquí. Marruecos no viola, no respeta los derechos humanos dentro en la población de Marruecos, como se ha puesto también de manifiesto en el Rif, donde prácticamente ha encarcelado y continúa en las cárceles muchos marroquíes, rifeños, por exigir un respeto y unas condiciones dignas para poder vivir. Por eso el que el gobierno de España esté mirando para otro lado, esté fingiendo, esté además tratando de engañarnos a toda la población española con este tipo de declaraciones, bueno, pues la verdad es que esto es una vergüenza desde el punto de vista político, desde el punto de vista democrático y sobre todo desde el punto de vista de los derechos humanos, que tiene que ser siempre un vector, un principio que guíe cualquier actividad pública de un representante político. Totalmente de acuerdo, Carmelo. ¿No crees, siguiendo con esta retórica, con esta, en fin, ¿no?, de la declaración conjunta de esta última reunión en Rabat entre el gobierno español y el gobierno de Marruecos, ¿no crees que la treintena de puntos en materia económica de esta declaración implícitamente es una descarada aceptación del ilegal saqueo de recursos con el que Marruecos somete al pueblo saharaui y a la República Saharaui Democrática? Absolutamente cierto. Marruecos ocupa ilegalmente y violentamente el Sáhara Occidental.
El gobierno de España, representado ahí por el propio presidente, por Pedro Sánchez, reconoce la soberanía marroquí de manera también unilateral, aunque eso no tenga valor legal, pero Marruecos lo utiliza luego en su favor políticamente, ¿no? Y además, de alguna manera, está apoyando este saqueo de las riquezas en el Sáhara Occidental que pertenecen a la población saharaui, tal como ha declarado en reiteradas sentencias el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Por tanto, apoyar el saqueo de los recursos, apoyar esa presencia violenta e ilegal de Marruecos en el Sáhara Occidental, pues lo que nos viene a decir es que por mucho que se escriba en esa declaración conjunta, la realidad nada tiene que ver con las mentiras que han puesto en ese documento. Bueno, para ir acabando un poco la conversación, porque el tiempo en la radio vuela y además sé que Carmelo tiene un poco de prisa porque tiene una agenda complicada, ¿no? A ver, a mí personalmente me parece obvio que el cambio de posición del gobierno de España y, digámoslo así, ¿no?, el cierto envalentonamiento, no sé si es correcta la palabra, de Marruecos, que ha provocado, ¿no?, que la guerra que se acabe con el alto el fuego, son una fuerte tensión en esta zona del Magreb, ¿no? Te pregunto, ¿preocupa la posible afectación de esta inestabilidad de esta zona del norte de África, la afectación que pudiera tener en las Islas Canarias? ¿Ocupa esta situación en vuestra comunidad autónoma? Claro que nos preocupa enormemente, ¿no? Geográficamente Canarias está a 100 kilómetros del Sáhara Occidental. Todo lo que ocurra en este territorio nos preocupa de una manera seria, ¿no? En estos momentos hay una situación de guerra en el Sáhara que está localizada en la zona de donde están los muros, pero que eso se puede extender a todo el territorio, y teniendo en cuenta que además Canarias vive del turismo, pues una situación de guerra a 100 kilómetros de nuestras costas, pues la verdad que eso no nos llena de optimismo de cara al futuro, ¿no? Luego está la intención de ampliación por parte de Marruecos del mar territorial en el territorio del Sáhara Occidental. Si los países como España reconocen, aunque eso no tenga valor jurídico ninguno, porque contradice las resoluciones de las Naciones Unidas, pero si reconoce, como ha hecho Pedro Sánchez, anteriormente Zapatero, Felipe González, si reconocen la soberanía marroquí en el Sáhara Occidental, eso es un elemento de inestabilidad en toda la zona, en toda la región. Primero porque incumple la legalidad internacional, y hay que recordar que Argelia tiene las relaciones políticas y diplomáticas rotas con Marruecos, ¿no? Prácticamente no existen en estos momentos relaciones precisamente por este tema. Pero es que además eso no solo no contribuye a una solución del conflicto, sino a agravar todavía más el estado de guerra, el estado, de violencia que se puede crear o que ya está creado en esta zona. Si además de ello tenemos que tener en cuenta que la zona del Sahel está lindando con todo este territorio,
bueno, pues esto es una fuente de problemas de extraordinarios, de tal manera que la situación en el Sáhara Occidental en estos momentos y de cara al futuro es explosiva, y eso a Canarias nos llena de preocupación y constituye además pues un factor de inseguridad, y teniendo en cuenta que además el afán expansionista del régimen marroquí, que pretende no solo anexionarse el Sáhara Occidental, sino Mauritania, una parte de Argelia y también Canarias, bueno, pues la verdad es que es para dormir con mucha preocupación, ¿no? Y en este sentido creemos que la posición de debilidad, de entreguismo, de aceptación del chantaje marroquí en las relaciones bilaterales, la posición del gobierno de España nos llena también de preocupación, porque Canarias, repito, nosotros vivimos, el motor de la economía canaria es el turismo, y una situación tan grave como esta nos tiene que preocupar y ocupar. Pues muchas gracias, Carmelo. No sé si quieres añadir algo más. Hombre, yo quiero aprovechar esta ocasión, aparte de saludar a toda la población de las islas, de islas a islas, ¿no?, de las Canarias a las Baleares, saludar y felicitar a la Asociación de Baleares por este trabajo serio, riguroso, constante, comprometido que llevan con la causa del pueblo saharaui desde hace ya muchos años, ¿no? Esta asociación que preside nuestra amiga, nuestra compañera Catalina, pues la verdad que representa lo que tiene que ser el comportamiento de la sociedad española, que al margen de lo que el propio gobierno de España está tratando al pueblo saharaui, perjudicando de una manera muy grave sus propios derechos. Sin embargo, a nivel de la sociedad, a nivel de las instituciones, se viene desarrollando un trabajo constante, organizado, solidario con la causa del pueblo saharaui, para que lo que prevalezca sea el respeto a la legalidad internacional y el respeto, en este caso, a los legítimos derechos del pueblo saharaui. Y en este sentido, la Asociación de Baleares es un clarísimo ejemplo de dignidad, de trabajo y de compromiso. Pues muchas gracias, Carmelo. Seguro que Catalina Rosselló, que seguro que nos está escuchando el programa, agradecerá estas palabras y seguramente te contestaría que no hay de qué, ¿no? Que estamos en la obligación. De isleño a isleño, un fuerte abrazo y hasta la próxima. ¡Ánimo! Igualmente, Rafael, igualmente. Mucho ánimo a todos ustedes. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Seguim a Bou Sarauí, el programa de l'Associació d'Amics del Poble Sarauí a Ona Mediterrània. Avui hem canviat un poc l'estructura del programa perquè en Carmelo no mos podia atendre a una altra hora, però no faltarà la reflexió de Ramon Orfila. Aquí la teniu. Després de la crisi del Qatargate, que de rebot ha permès destapar l'existència d'un Morocco Gate, possiblement amb més presència i més incisiu que el primer, i de la contundent resolució del Parlament Europeu que congela les relacions d'aquella institució amb el govern del Marroc, els socialistes espanyols s'han apressurat a assumir el seu volgut paper de bombers del monarca alauita, intentant apagar el foc que crema des de fa setmanes les relacions del Marroc amb Europa, almenys a nivell parlamentari,
i assumir la defensa dels interessos marroquís, per molt que les detencions d'eurodiputats socialistes de Grècia, Itàlia i Bèlgica posin de manifest l'existència d'una trama corrupta per afavorir el Marroc d'un abast que encara es desconeix. Així, en plena crisi per la dura condemna per part del Parlament Europeu de les pràctiques poc respetuoses dels drets humans al Marroc, mentre Pedro Sánchez escenificava la seva política de rendir pleitesia a la corona alauita organitzant una cimera a Rabat amb la participació de tots els ministres socialistes del seu govern, aquest, el monarca, ni tan sols es dignava a rebre'l i es conformava en fer-li una telefonada des d'un dels seus llocs de vacances permanents, al Gabon, escenificant així la poca importància que ha donat a tota la faruma que ha rodejat una cimera que ha generat tan pocs resultats. Sap Mohamed VI que faci el que faci té la seguretat que els socialistes espanyols continuaran entregats a satisfer els propòsits reials, per molt que això els costi l'aïllament al Parlament Europeu, on s'han estimat més votar amb els neonazis francesos que desairar el monarca, o provocant la incomprensió de la totalitat de l'espectre polític present al Parlament espanyol i el desconcert dels seus aliats en la investidura, sense el suport dels quals Sánchez no hauria arribat a presidir el govern i els que fins ara se'ls ha negat una explicació coherent i intel·ligible dels motius pel gir sobtat, impulsat en la política exterior en una de les qüestions més sensibles pels parlamentaris de l'esquerra i per l'opinió pública, com és el conflicte del Sàhara. No sembla preocupar-li al president del govern que els resultats de la cimera amb el govern marroquí hagin estat tan esquifits, de tal manera que sols hagin resultat destacables o almenys noticiables les manifestacions de satisfacció del primer ministre del Marroc, Aziz Al-Janoub, sobre el nou posicionament de Pedro Sánchez sobre la marroquinitat del Sàhara Occidental, i que en canvi no s'hagi acordat ni un esment a la consideració de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. L'acord insòlit de que els dos governs s'abstindran de formular declaracions susceptibles d'ofendre una de les dues parts, un acord que resultaria còmic si no fos perquè és una mostra més de la submissió del govern espanyol. No el preocupa a Sánchez que una part del seu propi govern es desmarqui d'aquesta política. No el preocupa a Pedro Sánchez que l'hagin espiat probablement des dels serveis d'intel·ligència marroquí, a ell i a dotzenes de compatriotes més a través del sistema Pegasus. Fingeix ignorar-ho i intenta aplicar allò de ojos que no ven. Com no li importa que un periodista espanyol Zembrero també pateixi espionatge i persecució per part de les autoritats marroquís. Són raons d'estat, si tenim en compte que per ell, per Pedro Sánchez, l'état c'est moi. No li importa a Pedro Sánchez la legalitat internacional vulnerada per les seves polítiques que reconeixen la marroquinitat d'un territori, el Sàhara Occidental, pendent de descolonització segons la ONU i respecte del que l'estat espanyol té clares responsabilitats. No li importa que en la seva etapa com a magistrat de l'Audiència Nacional el seu actual ministre d'Interior vagi establir en una resolutòria que va fer història la responsabilitat de l'estat espanyol en la resolució del conflicte del Sàhara. No li importa a Sánchez ni sembla importar-li a Grande Marlaska, que fingeix no recordar el contingut de la resolutòria predesignada que de manera clara conclou que de jure, aunque no de facto, España sigue siendo la potencia administradora de esta región subsahariana, no autónoma, bajo supervisión de la ONU. Y como tal, hasta que finalice el periodo de descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de las Naciones Unidas, entre ellas dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso. No li importa a Pedro Sánchez que el seu viratge polític ens hagi enemistat amb Algèria i dificulti les relacions comercials amb aquell país, un dels més importants del nord d'Àfrica, i hagi ocasionat que els ciutadans paguem més car al gas provinent del més important producte d'Àfrica. No li importa que la constant vulneració dels drets humans dels marroquís i dels saharauis per part del govern del Marroc sigui una evidència cada cop més demostrada. Es tapa els ulls i les orelles per no veure ni sentir les mateixes vulneracions que aplicades a Ucraïna l'escandalitzen profundament. No li importa perdre la credibilitat i la coherència si al cap i la fi això no posa en perill la permanència a la seva cadira. Què té o sap l'aparell d'intel·ligència marroquí que està convertint Pedro Sánchez i el seu partit en titelles mogudes pel règim dictatorial del Marroc? Com volen Pedro Sánchez mantenir el seu suport electoral dels votants progressistes amb personatges com Grande Marlaska reprovat
fa pocs dies pel Congrés dels Diputats, exercint de ministre de l'Interior. Els votants desencisats i, per tant, desmobilitzats per la política dretana dels socialistes poden ser la causa de greus dificultats electorals a les properes eleccions generals. Això sí, hauran aconseguit la comprensió del PP per algunes de les seves polítiques i per altres polítiques com la que promouen Álvarez i Sánchez respecte del Sàhara Occidental no hauran rebut el suport de ningú, excepte dels governants del Marroc. I fins i tot s'hauran tingut que engolir la píndola de l'indiferència del propi rei Mohamed VI, que ni es va dignar rebre el sèquit espanyol que aquestes setmanes passades pretenia rendir-li pleitesia. Voleu més bufetades que la indiferència del rei marroquí davant una cimera a la que Pedro Sánchez donava tanta importància? Quo vadis, Pedro Sánchez? Gràcies, Ramon. Bé, idò, fins aquí el programa Veu Saragüí que hem fet avui, 14 de febrer de 2023, en directe. L'han fet na Núria Perea, en Ramon Alfina, en Jaume Cintes a la tècnica, qui vos parla, Rafael Borràs a la coordinació i presentació, i en el que ens ha acompanyat en Carmelo Ramírez. La samarreta d'una cançó d'Ovidi Montllor no podia faltar a un programa com aquest. La incorporam a la playlist, a la llista de cançons de Veu Saragüí. El grandíssim Ovidi canta. Potser d'altres, en aquestes circumstàncies, ja hagués canviat de samarreta. Nosaltres, molt orgullosos i determinats, seguirem portant la samarreta de la solidaritat en la justa causa de la independència del Sàhara Occidental. A reveure. Jo sóc fill de família molt humil, tan humil que d'una cortina vella una samarreta em fere vermella. D'ençà per aquesta samarreta no he pogut caminar ja per la dreta. He hagut d'anar contracorrent perquè jo no sé què passa, que tothom que el ve de cara porta el cap topant de terra. D'ençà per aquesta samarreta no he pogut sortir al carrer ni treballar el meu ofici, fer de ferrer. He hagut en el camp guanyar jornals, així la gent ja no em veia, jo treballava amb la corbella. I dintre de tots els mals sé treballar amb dues coses, amb el martell i la corbella. Gairebé no comprenc perquè la gent, quan em veia pel carrer, em cridava progressista. Jo crec que tot això era promogut pel seu despiste. Potser un altre amb les meves circumstàncies ja hagués canviat de samarreta, però jo, que m'hi trobo molt bé amb ell, perquè abriga, me l'estima i li prego que no se me faça vella. Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també.